Bueno, se inicia la actividad para muchas familias, algunos colegios que ya empiezan, ¿verdad?, con sus clases. Los primeros días de marzo se echa a andar toda la maquinaria y también la política vuelve, ¿verdad?, a clases, por decirlo de alguna manera. El senador Jorge Pizarro está con nosotros, tenemos harto que conversar. Anoche tuvimos una larga entrevista acá en Estado Nacional con el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos, buenos días, de vuelta a clase, como dices tú. Bueno, ustedes en rigor entran mañana a clases. O sea, no, tenemos sesiones hoy día también. Ah, las sesiones empiezan hoy día. Sí, hay comisiones, hay trabajo legislativo. Perdona, estoy un poco resfriado. No hay problema. No es para que te preocupes en todo caso por el coronavirus. Espero que no. Pero no, ya estamos en actividad y la verdad es que en febrero también se funciona, ¿eh? Algunos se pudieron tomar algunos días, pero siempre la actividad sigue, los temas están, la situación no ha sido fácil. A propósito del coronavirus, los efectos que esto va a tener en la economía mundial y también en Chile es algo que nosotros debemos evaluar con calma. Nos sorprende el IMASEC del mes de enero, que fue un poquito mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado, pero estamos hablando de enero y lo complejo ha sido febrero y lo que se viene en marzo. Ya un debate a nivel mundial. Ojalá que la tendencia tienda a estabilizarse, no crecer más, y eso pueda volver con una tranquilidad, sobre todo a las economías donde esto ha afectado más y respecto a las cuales Chile es un directo, en el caso de China, es un exportador directo, muchas de nuestras materias primas, fruta, cobre, valla, y en la medida en que China crece menos, también las complicaciones para nosotros son mayores. Claro que sí. Ya que empezamos a hablar un poquito de lo que se viene en materia económica, porque está directamente ligado a qué puedes o no puedes hacer en materia política. Acá hay mucha expectativa para ver varias cosas. En primer lugar, cómo se desarrolla el camino de cara a un plebiscito. Ese es un tema. Pero en lo que es la agenda social, en lo que es la búsqueda de soluciones a aquellos problemas que están en la primera línea de todas las personas, llámese una mejor pensión, mejoras en el sistema de salud u otros énfasis, para todos se necesitan lucas. Un contexto de economía más restringido va también a complicar las cosas en cuanto a poder aspirar a una agenda social un poco más nutritiva. Vamos a tener que bajar nuestras expectativas. Mira, yo creo que son 4 los ejes principales respecto a los cuales el país tiene que enfrentar en los próximos meses, los próximos años. Uno, el institucional, que es el que tú decías, que tiene un camino, se hizo sobre la base del acuerdo, hay un plebiscito, ese plebiscito yo espero que gane la opción apruebo y por lo tanto también haya una elección de una constituyente en octubre. Eso tiene un camino que ayuda a ir despejando esta idea o esta necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico constitucional, la nueva Constitución. Lo segundo tiene que ver con la agenda social. Y ahí tú tienes toda la razón. Tenemos que enfocarnos a pensiones, a salud, a todos los sistemas básicos que la ciudadanía requiere de que funcionen, transporte público, agua, energía, luz, etcétera. Y también en materia de educación pública, sobre todo de calidad. Yo creo que ahí es donde está lo central. Después tenemos la necesaria actividad económica, porque si tú no tienes un crecimiento económico, un desarrollo de la economía, tienes 2 problemas. Uno, el aumento del desempleo, que es lo que ya hemos venido viendo en estos últimos días, y por otro lado, la falta de certezas respecto de que el empleo va a garantizar ingresos para que las familias lleguen a fin de mes. Y el cuarto elemento es el orden público, o la seguridad, o las certezas de las personas de que el sistema funcione para que puedan ir al trabajo, que los niños vayan a la escuela. Es decir, esa tranquilidad que tú tienes de que estás en una comunidad que puede tener diferencias, que se puede expresar, que se puede manifestar, pero bajo ciertas normas en las cuales no se afecta tu vida diaria, no se producen estos hechos de violencia irracional que hemos visto reiterados, y se puede tener una convivencia hermosa. Señor, si trabajamos en esos 4 elementos, todos los que tenemos responsabilidad, los ciudadanos, las organizaciones, el mundo cultural, privado, el mundo empresarial, el gobierno, que es el principal actor en esta materia, y por supuesto quienes tenemos alguna responsabilidad o en el Congreso o en los partidos,
yo creo que podemos ir encauzando esta situación. Vamos al orden público, vamos a la violencia, porque anoche particularmente creo que el foco de la conversación con el presidente se quedó bastante en eso. Él también en sus declaraciones de ayer se nota que están enfocadas a hablar justamente en la retoma del orden y del control de la violencia. Ayer también, en una de las varias cartas y columnas, bueno, René Cortázar, ni más ni menos, una persona que, digamos, no es opositor de Sebastián Piñera directamente, lo combinó derechamente justamente a responder en eso, a pedirle derechamente, presidente, mantenga el orden, digamos. ¿Es Sebastián Piñera el principal responsable de la imposibilidad de mantener el orden público? El orden público en nuestro país, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, es responsabilidad del gobierno. El responsable del gobierno es el presidente de la República. Para eso se le eligió. Por lo tanto, efectivamente, es el presidente quien tiene que resguardar y garantizar el orden público a todos los ciudadanos, usando las normas legales, lo que le autoriza la ley, y, por supuesto, ejerciendo el poder que tienen las policías, de acuerdo a las leyes, sin violar los derechos de las personas. Ese es el cuadro en el cual se deben tomar esas decisiones. El presidente no puede desligarse de esa responsabilidad. El presidente no puede traspasarle a otros esa responsabilidad. Y todos los argumentos, perdón, que dio justamente en ese sentido. Por ejemplo, anoche señaló, bueno, el contexto fue ampliamente impensado para todos. A todos los sorprendió. Además señala que la institución de Carabineros ya fue recibida por su segundo gobierno muy desmejorada, con poca capacidad de cooperativa, con vehículos que estaban en pana, que no habían guanacos, que eran del año 80, en fin. O sea, no, había un escaso porcentaje de fuerzas especiales disponibles. Dio una serie de datos para un poco explicar lo que a juicio de él, en definitiva, se reflejó en una... Puede dar muchas explicaciones el presidente, pero la verdad es que a la larga no sirven, porque la responsabilidad la sigue teniendo él. ¿Qué saca con dar explicaciones? Decir, mire, yo necesitaría que el Congreso me diera facultades para tal y cual cosa, si después no las usa. Él tiene facultades hoy día, las tiene completas. La reestructuración de las policías, en una buena parte, se supone que las ha hecho él. Él ha tomado medidas que implicaron una salida de una enorme cantidad de generales, de oficiales de alto rango. Pero volvió a pedir herramientas de nuevo, encapuchados y infraestructura crítica. Bien, pues, y eso en el Congreso ha ido avanzando y le hemos dicho hasta el cansancio que aquí tiene que haber una reestructuración completa de las policías y hay que hacerlo ya. ¿Usted le encuentra razón que faltan esas dos herramientas? ¿Ley anticapuchados? Yo creo que el resguardo de la infraestructura crítica a mí me parece que es razonable porque eso permite una situación intermedia entre el estado de emergencia y el que solamente puedes disponer de fuerzas militares cuando declaras ese estado de emergencia. Este es un rango menor. Perfectamente las Fuerzas Armadas pueden resguardar lo que puede hacer una infraestructura que da el servicio básico a la población. De manera que pero ese no es el tema. Eso puede ser una ayuda y puede ser una solución muy práctica para que las Fuerzas Armadas actúen en determinadas circunstancias. El tema es otro. El tema es que tú tienes que optar por hacer uso de las facultades que tienes para resguardar el orden público, porque es responsabilidad del gobierno, pero eso lo tienes que hacer no solo sobre la mirada de la seguridad o de la represión, lo tienes que hacer sobre la mirada de lo que hablábamos recién, de un camino institucional que dé más participación a la gente, de una prioridad en la agenda social en que la gente que está protestando entienda que su protesta está siendo escuchada y que realmente lo que se le está planteando como cambio sean cambios fundamentales. El presidente quiere que nosotros le aprobemos una reformita en pensiones, porque eso es lo que está llegando al Senado, que se lo aprobemos en 5 días. Le ha puesto discusión inmediata, todavía no empezamos ni siquiera a conocer. La reforma más importante desde el punto de vista social que está en las demandas centrales de la gente. Y uno, Gonzalo, lee esa reforma y no soluciona el problema. ¿Qué elemento de esa reforma no está? Que está dentro de las expectativas de ustedes al menos. No se toca para nada el sistema actual de la AFP. Pero eso no se va a tocar. Es que se tiene que tocar. ¿Ustedes creen que pueden dar vuelta a la mano? Es que tiene que tocarse, porque si no, ¿qué sacamos con aprobar algo que sabemos que va a seguir en el debate y va a seguir en el debate de la peor manera?
Entonces nosotros no vamos a dar una señal de que estamos haciendo una reforma en circunstancias de que no hay una reforma, ni siquiera se toca el actual sistema de la AFP. Hay que ver y ponerse de acuerdo en qué vamos a modificar el actual sistema. Si no, esto no tiene credibilidad, Gonzalo, y ahí es donde está el problema del presidente. El orden público no saca nada, vuelvo a decir, solo con el tema de la represión. Tiene que ir con una activación de la economía, con certezas, garantías para el mundo productivo, para el sector público, para todo el sistema. Tenemos que estar en la agenda social y en la agenda social con cambios que sean importantes y que la gente lo sienta. Tú decías al principio, mire, la actividad económica no permite tener una cantidad importante de recursos. Sí, se puede priorizar y de hecho en el presupuesto, en el acuerdo que hicimos con el actual ministro de Hacienda, corrimos bastante la cerca y no de manera irresponsable, al revés, planteando que se requieren más recursos que tienen que ser bien ejecutados para generar una activación de la economía. A mí, por ejemplo, me da gusto el cambio que ha habido en vivienda, de que se están empezando a ejecutar los proyectos de vivienda ahora, en este tiempo y no a fin del año. Porque es distinto cuando yo llego con una actividad económica, una inversión pública, donde genera un movimiento en las economías locales en los momentos más malos. Y lo que necesita el país es en estos momentos que la inversión que está haciendo el Estado sea eficiente y se haga en el momento oportuno. Las cosas se pueden hacer todo al mismo tiempo. Sí, se inician las clases y el tema de educación, por cierto, siempre es fundamental. El movimiento estudiantil también ha tenido su... digamos, siempre ha sido parte de los protagonistas en movilización social. La salida de Marcela Cubillos del Ministerio de Educación cambia las cosas políticamente. ¿Cómo ve usted, evalúa esta salida? Que también tiene otro rol, ¿no? Ella va a liderar la campaña por el rechazo. Yo creo que uno de los conflictos mayores que ha tenido el gobierno ha estado en el área de educación. Y sin duda que la exministra Cubillos se transformó en un factor de mucho incordio con los profesores, con los estudiantes, con el Congreso, con la oposición, con los apoderados, sobre ideologizada, tratando de hacer una contrarreforma a lo que mayoritariamente el país había definido hacer como reforma para fortalecer la educación pública durante el gobierno de la presidenta Bachelet. De manera que a mí me parece que eso... Sin duda que el cambio de la interlocución, y ojalá haya un cambio de enfoque, puede ayudar mucho a reencontrar, a que se reencuentren los distintos actores, porque en educación, Gonzalo, lo fundamental es que tengamos una política de Estado que permita mejorar y fortalecer la educación preescolar, pero entender que la educación pública, como lo ha dicho el propio presidente, tiene que ser prioridad y además ir enfocando, por lo que implica la sociedad moderna, a una educación más técnico-profesional y no esta educación humanista, ese sello que siempre ha tenido la educación chilena y que hoy día está sobrepasado. Entonces a mí me parece que el cambio de interlocución en el Ministerio de Educación puede ser tremendamente positivo si es que hay voluntad también de buscar acuerdo con los actores en el ámbito de la educación y sobre todo también en el Congreso. ¿Le parece mejor la figura de Raúl Figueroa, subsecretario? De lo que yo conozco, es un tipo altamente calificado desde el punto de vista técnico, ha sido interlocutor o ha tratado de ser interlocutor con los distintos actores, estudiantes, profesores, en el Congreso también, y espero que ayude. Ahora, la exministra tiene todo el derecho a ir a exponer o a plantear la posición del rechazo. Son dos opciones las que tenemos y las dos son muy legítimas. Yo en esto quiero decir con toda claridad, mi opción es el apruebo, sin duda, y creo que la gran mayoría de los chilenos vamos a estar en eso. Pero eso no implica que porque yo tengo una postura voy a negar la otra, o los que están por el rechazo entiendan que puede ganar el apruebo y las dos cosas en un momento determinado, cuando se forme una nueva constituyente y se empiece a debatir un proyecto de nueva constitución, lo que tenemos que ser capaces de construir grandes acuerdos que permitan que ese marco institucional sea aceptado por todos, en el cual hayamos participado todos. Ese es parte del proceso que se está llevando adelante, el cual el gobierno también tiene que ayudar a que se dé de la mejor manera y que pueda ser muy bien valorado por los chilenos. Muy bien, senador Pizarro, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Gracias. Buenos días.